desde este momento estamos en vivo. Bueno, no estamos en vivo, estamos en directo por una grabación que se verá más adelante. Por ahora les comparto la pantalla con un desglose de lo que vamos a ver durante este semestre. Para el día de hoy vamos a tener una introducción a los sistemas operativos. Vamos a ver los tipos de sistemas operativos que hay. Cuando ya entendamos un poquito de ese tema, vamos a ver un poquito del hardware. Vamos a tener una intro de los componentes de hardware que hacen parte de un equipo y pues que tienen una estrecha relación con los sistemas operativos. Luego de eso, que ya tengamos claro todo ese asunto, vamos a ver un poquito de una introducción a Linux y de dónde salió, cómo funciona, cómo arrancó y qué es lo que hace hoy en día. En la cuarta sesión vamos a estar viendo unos métodos de instalación para que ese Linux tenga vida propia en nuestro equipo, ya sea bajo una máquina virtual, bajo una máquina real, bajo un dual boot, bajo un Windows Subsystem Linux, cualquiera de estas ideas. Cuando ya tengamos nuestras máquinas para jugar, cada uno de nosotros estaremos jugando con entornos de escritorio, con terminales, comandos, servicios, shells, permisos, configuración y por último una instalación de software. Al final, la idea es que seamos capaces de tener claro el concepto de sistemas operativos en general, cómo funcionan en los diferentes sistemas que existen, cómo funcionan las configuraciones, ajustes, servicios, procesos, etcétera. Y pues en este caso, como es la edición Linux, pues va a estar enfocada en eso. O sea que al final de todo, si sabemos cómo montar un Linux, cómo funciona, cómo se trabaja, cómo son sus permisos, cómo configuro algún servicio, cómo soluciona algún error, etcétera, pues nos estaremos dados por bien servidos. Esto lo habíamos visto a detalle en la primera sesión. Así que ahora nos queda enfocarnos en ese primer punto, en entender un poquito los sistemas operativos. Así que bueno, pues nada. Si quieres, Kevin, podemos compartir el slide si lo consideras correcto o antes hacemos alguna introducción distinta. Pues no, me parece que ya podemos empezar. ¿Listo? Todo tuyo. Ok. Bueno, muchachos, ¿se ve correctamente? ¿Me escuchan bien? Ahora sí, estaba hablando solo. Ahí te escucho, no sé el resto. Sí, se Escucha escucha bien. bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la introducción a sistemas operativos. Y pues, primero que todo, tenemos que decir que es el conjunto de aplicaciones que comunica el hardware y las aplicaciones que estemos utilizando en el computador o en el dispositivo que estemos utilizando, porque hay sistemas operativos que se utilizan para distintos dispositivos. Puede ser un celular, puede ser una licuadora, puede ser un... Todo tiene una especie de sistema operativo que comunica la parte del hardware y la parte del software. Pues tenemos sistemas operativos que son referentes como Mac, como Windows y pues Linux, que todo el curso va a estar un poco enfocado hacia allá. Entonces aquí tenemos una especie de conjuntos de componentes en esta idea del sistema operativo. Entonces tenemos los usuarios, que somos cada uno de nosotros, que nosotros somos los que, o sea, en la parte cibernética, nosotros vamos a ser los que vamos a interactuar con la máquina para hacer determinada tarea. La aplicación que va a ser el programa que vamos a utilizar en el sistema operativo para hacer lo que necesitemos hacer. Puede ser un Word, puede ser un, como en este caso puede ser el Meet. Hay distintos tipos de aplicaciones
y pues el sistema operativo, que es cada uno de los sistemas en los que estamos. Si hay alguien desde el celular, pues va a ser Android. Bueno, yo en este caso estoy desde Linux, muchos estarán desde Windows, y el hardware, que es cada una de la parte física del componente de nuestra máquina. Bueno, este es un diagrama un poco más detallado acerca de lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, entre las aplicaciones de usuario y el hardware, o sea, entre las aplicaciones y el hardware. Este es un diagrama explicado de estas tres. Entonces, las aplicaciones de usuario, que pues van a ser esa cajita roja, que sea lo que sea, ya va a funcionar encima de nuestro núcleo de sistema operativo. Y nosotros nos vamos a comunicar a través de los distintos dispositivos, que son las cajas amarillas, que va a ser nuestro mouse, que va a ser nuestra pantalla táctil, si alguien está desde celular o desde un portátil con pantalla táctil, va a ser nuestro teclado. Y dentro del núcleo del sistema operativo vamos a tener especies de adaptadores que van a convertir las señales de nuestro mouse, de nuestro teclado, de nuestra pantalla táctil, en cosas que interactúen con el sistema operativo, que hagan algo. Entonces vamos a tener los controladores de los distintos dispositivos para poder utilizar el núcleo del sistema operativo, para poder utilizar las aplicaciones. Bueno, eh, aquí tenemos distintos sistemas operativos y pues con alguna característica, muchos ya los conocemos. Eh, la mayoría tenemos Windows, ya lo sabemos, ya lo hemos trabajado durante muchos años. Y pues a diferencia de Mac y Linux, es que Windows es pionero en el uso de videojuegos. Uno desde Mac puede jugar, claro que sí, pero muchos juegos no están compatibles para este sistema operativo, al igual que Linux. Desde Linux podemos jugar, claro que sí, pero de pronto va a tener algunos errores no sé, llegamos a determinado punto en el que se crashea el juego, o muchos juegos no van a correr, o vamos a tener que emularlos en Windows, por ejemplo, y eso lo que va a hacer es aumentar el tiempo de respuesta en 200 milisegundos, y si es un juego competitivo, pues no nos sirve. Entonces, ese es el fuerte de Windows que pronto no tienen los otros, ese componente de juegos. El componente de Mac es más orientado a funcionalidades, a trabajo. Entonces, lo característico de él es que tiene de pronto exclusividad con algunas aplicaciones, y de pronto si no es exclusividad, está orientado a que tú trabajes en un editor de audio, en un editor bueno, ya sea produciendo software, un editor de código, o, no sé, edición de video. Entonces, eso es lo que nos vende Mac, como que vas a tener un entorno lo suficientemente ordenado, que no vas a tener que hacerle gran cosa para, para orientarlo al trabajo. Y pues tenemos Linux, que es de todos y para todos, que es open source, y pues tiene muchísimas versiones. Entonces, hay unas versiones que están orientadas a juegos, hay unas versiones que están orientadas a distintos editores de audio, distintos editores de imágenes, de texto, etcétera, etcétera. Hay unas versiones que están orientadas al desarrollo, y pues lógicamente nosotros podemos construir nuestra propia eh, distribución, por así decirlo. Podemos personalizarla lo suficiente como para adaptarla a nuestras necesidades, que eso es lo que nos vende Linux, que podemos personalizar todo el sistema operativo acorde a lo que lo necesitemos. Entonces es más personalizable en muchísimos sentidos, no solamente en visual, sino en funcionalidades. Bueno, estos son el kernel, pues es
núcleo del sistema operativo. Y es la primera capa de comunicación entre el hardware y el sistema operativo, lo que veíamos en las primeras diapositivas. Básicamente se encarga de gestionar todo lo del computador, los recursos de memoria, los recursos de almacenamiento, los recursos eh, de todos los componentes de nuestro computador. Se encarga de optimizar todos los procesos, se encarga de comunicar todos los componentes. Y pues si tenemos varios tipos de sistemas operativos, entonces ya vamos a ver algunas características generales de esto que estamos hablando. Bueno, las distribuciones Linux es que Pero no había que hacen una clase. referencia a que tenemos el kernel Linux utilizando. O sea, se refiere a lo que está por debajo, se refiere a la parte de el núcleo del sistema operativo que contiene todos los controladores y posteriormente algunas aplicaciones. Pues ya había mencionado que hay unas compatibles, hay unas que toca con emulación, hay unas que pues la comunidad trabaja activamente todos los días para darle soporte y darle esa disponibilidad para todos los usuarios. Pues open source es la forma de tener código, la forma de desarrollar código en la que cualquier persona que tenga capacidad de conocimiento y quiera hacerlo, pues está bienvenido, está invitado a hacerlo, a desarrollar un nuevo componente, a ofrecerle a la comunidad una nueva función. Entonces, todo lo que diga open source quiere decir que tú puedes ir al repositorio, ya sea en GitHub o en GitLab o en algún repositorio, puedes descargar el código, puedes editarlo, puedes desarrollar tu propia contribución, tu propio componente y posteriormente distribuir esa nueva funcionalidad que estás creando tú. O sea, no te limitan en la creatividad, por así decirlo. Bueno, estas son algunas funcionalidades de los sistemas operativos, entonces, pues más concretas. La gestión de procesos, los controladores, se encarga de administrar los controladores de los dispositivos, de comunicar el mouse con todo el entorno que tenemos dentro del computador o la pantalla táctil dentro del móvil. Se encarga de la gestión de memoria, la memoria RAM, de la memoria del espacio de almacenamiento, también se encarga de gestionarlo. Y pues tenemos interfaces de usuario. Entonces, las interfaces de usuario lo que hace referencia es a todo el componente visual que tenemos en nuestras distintas pantallas, por ejemplo. La interfaz de usuario pues es la forma que los usuarios tenemos de interactuar con nuestras aplicaciones, con nuestro sistema operativo, con nuestros programas. Bueno, este es un sistema operativo orientado a la red. Entonces, la mayoría de los sistemas operativos de red tienen componentes que nos permiten montar y administrar servidores. Entonces permite la interconexión de distintos computadores para poder acceder a servicios, recursos, hardware, software, creando redes de computadoras. Entonces, pues tiene que ver muchísimo con Internet porque Internet son una red de computadoras que comparten recursos, que comparten hardware, que comparten software y podemos acceder a servicios de muchísimas otras partes. Entonces, los sistemas operativos de red son muy importantes. Todo lo que tenemos hoy en día está construido a partir de sistemas operativos orientados a red. Los sistemas operativos distribuidos son muy parecidos a los anteriores, pero no comparten
no comparten los componentes de hardware. Solamente podemos acceder a algunos servicios de software de otra máquina, ¿sí? Entonces no compartimos, por ejemplo, no comparten, o sea, dos computadores con sistemas operativos distribuidos no pueden acceder concretamente al hardware de cada uno. Entonces es como una caja negra y se protege de alguna forma un poco más el sistema. Entonces tenemos que pueden compartir memoria, que no pueden compartir memoria ni reloj y se comunican por una red. Entonces es más como un modelo vista controlador que podemos acceder a algunos servicios de un computador a otro. Los sistemas operativos orientados a tiempo real son sistemas operativos que están diseñados para brindarnos una experiencia en la que no tengamos retardo entre lo que mandamos a hacer y lo que obtenemos. Entonces no utiliza demasiada memoria, tiene una optimización muy grande en los procesos. ¿Qué pasa con estos sistemas operativos? Sucede que pueden ocurrir algunos errores cuando estamos realizando algunos procesos. Por eso es importante que, bueno, en el desarrollo de estos sistemas operativos, en la orientación a tiempo real, al mismo tiempo tenemos que orientarlo a ser determinista, a que no vamos a tener, o sea, que todo tiene que estar totalmente determinado. Nos cierran un poco algunas cosas que podemos hacer por el paradigma orientado a tiempo real, porque tenemos que hacerlo menos, tenemos que orientarlo a hacer lo más estable posible el sistema operativo. Todos los sistemas operativos tienen que ser orientados a ser estables, pero pues bueno, me estoy enredando un poco. Estos tienen la necesidad de ser mucho más estables porque si tenemos 10 formas o 100 formas de hacer un proceso, si lo vamos a orientar a tiempo real, tiene que ser la forma más óptima de hacer todo, ¿sí? Y pues de ahí en adelante todos los procesos tienen que ser orientados a el consumo del tiempo. Entonces nos pueden brindar una experiencia que parece en tiempo real. Los delays son muy pequeños. Y pues estos tres sistemas son los así raros que quería compartirles con ustedes para la clase de hoy. Quería mostrarles, bueno, quiero que hagamos un ejercicio y todos, pues si estamos en Windows, abramos el administrador de tareas sí, el administrador de tareas. Entonces, los que están en Windows 11 pueden darle clic derecho a la banderita de Windows y le dan administrador de tareas. Pues es un ejercicio ahí muy sencillo como para ver por ustedes mismos el consumo de los recursos en su sistema operativo. ¿Hay alguien que esté en Mac o Linux? Parece que no, que todos son Windows lovers. Correcto, en Linux podemos utilizar HTOP. Aquí tengo una consola de Bash con HTOP. Es de Bash y pues comparte, es la misma consola para Mac, pero no estoy seguro si HTOP está disponible para Mac también. Pues yo no he tenido acceso a una Mac.
Pues no instalado en una máquina virtual o algo así tampoco. Un Mac. Pero sí está disponible. Soy igual. Sí. Ok. Y pues aquí vemos el uso de memoria, el uso de procesador y el tiempo que lleva activa esa función en el sistema operativo para la aplicación de Firefox, por ejemplo. Y así mismo ustedes pueden ver el monitor de procesos, los procesos que tiene su sistema operativo y los pueden administrar también. Pues en este caso es con teclado, en Windows también hay unas visuales, en Windows pues el administrador es totalmente visual. Y esto es lo que hace nuestro sistema operativo a grandes rasgos, administrar todos estos procesos, administrar todos los procesos necesarios para que tú puedas interactuar con ellos y, pues ofrecerte la mejor experiencia que te puedan ofrecer en el sistema operativo. Este, por ejemplo, está solamente el proceso de Firefox total está consumiendo el 57% del procesador. Y el 14% de la memoria. Solamente ese proceso. Y pues eso era lo que les quería compartir el día de hoy. No sé, Mauricio, si quiera complementar algo, si me vuelvo a las diapositivas, si quiere agregar algo. Dale. Tengámoslos ahí en stand-by y recapitulemos un poco a ver qué tal les fue a los demás. En grandes rasgos, ¿cómo podríamos definir un sistema operativo, según todo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Quién nos da una definición? A grosso modo podría intentar decir que es lo que nos ayuda a comunicarnos con el hardware del computador o el hardware del dispositivo que estamos intentando utilizar, ¿no? Bien, el encargado de administrar el hardware es el kernel. Entonces los sistemas operativos son un conjunto de herramientas en donde entre ellas está el kernel. Y el kernel se encarga de administrar todo el tema de los recursos de hardware. Como así, recursos de cómputo, recursos de almacenamiento, de memoria, de periféricos de entrada, salida, etcétera. Todo eso lo hace el kernel, que ese es como el nuevo concepto que para muchos arrancará hoy. Recuerden eso, siempre en todo sistema operativo pues grande, por decirlo así, porque ya hay unos sistemas operativos embebidos o microsistemas operativos que no los separan por módulos, sino que un solo elemento hace todo. Pero en los sistemas operativos grandes tenemos todo separado por módulos. Y uno de esos módulos es el kernel, que se encarga de la administración del hardware. Pero el sistema operativo es más. Es un conjunto de herramientas que entre algunas cosas administra el hardware. Ahí ya llevamos ese pedacito, nos faltaría un poco más. Entonces, veamos qué más definiciones hay acá por el chat. Aquella que se hace cargo de controlar y administrar las actividades realizadas en nuestro computador. Por ahí va la cosa, sí. Oscar dice que es una pieza de software que se encarga de comunicar aplicaciones con el hardware necesario administrando y optimizando recursos. Sí, también por ahí va. Digamos que la definición más a grosso modo que podríamos dar es que un sistema operativo es un paquete de herramientas o un paquete de software que se encarga de administrar el hardware, los recursos de software, la proporción de servicios y la administración que le da a las propias aplicaciones pues cuando necesitan algún servicio de estos de hardware a los recursos de una computadora. ¿Eso qué quiere decir? Que una aplicación no va a tener que encargarse de preguntarle a la memoria, hey, memoria, ¿tiene espacio? Sino que directamente le habla a este sistema operativo que va a estar en medio para esas tareas. Usualmente vamos a tener como dos partes importantes, el kernel y todas las aplicaciones para el usuario final. El kernel, ya lo vimos, es el que se encarga de administrar todos esos recursos. Y las aplicaciones para el usuario final pueden ser una terminal, puede ser una interfaz gráfica,
cualquier cosa que uno como usuario va a encargarse de usar. Exacto, tal cual como en este gráfico. Lo que nosotros vamos a tener es eso. El sistema operativo es las aplicaciones del usuario y el núcleo o kernel. Listo. Eh, por ahí también Oscar nos preguntó que si no habían pantallazos azules. Les voy a compartir un pantallacito azul de Windows. Por acá. Ese es el pantallazo azul de Windows que ya conoceremos todos. Este es el pantallazo azul de Mac. Entre comillas pantallazo azul. Esto se le llama pánico en el kernel. Ambas son pánicos en el kernel. Esto es un pánico en el kernel. Significa que algo no puede hacer el kernel por alguna razón. Y pues se pifió. Pasan todos los sistemas operativos. En este caso, en Mac se ve de esta forma. En Linux es donde más asusta. Se ve de esta forma. Pero pues ahí los hay. Bueno, y la diferencia entre procesos y servicios, pues no hemos explicado qué es un proceso ni qué es un servicio, así que todavía nos faltará bastante para tener esa parte clara. Pero, pues si quieres puedo darte la diferencia de una vez. El problema es tener claro el contexto de procesos y el contexto de servicios. Eso sería como la clave ahí. Bueno, pero en resumen, un proceso es cualquier subparte de código que se está ejecutando en tiempo real, ya sea en primero o segundo plano, mientras que un servicio es una tarea que se autoejecuta con un trigger que puede existir en el momento o no. Es decir, yo tengo un servicio de red, es algo que está ejecutándose para que yo tenga red, pero yo también puedo tener un servicio de correo electrónico que se va a ejecutar automáticamente o se va a ejecutar manualmente. Entonces esos son lo que vamos a llamar daemons o servicios, van a ser sinónimos. Los daemons o los servicios están ahí para auto ejecutarse, mientras que los procesos son piezas de código de un programa que se está ejecutando en el momento. O sea que en resumen, un servicio puede tener procesos o un programa puede tener procesos. La diferencia es que los servicios no tienden a tener interacción con el usuario final, es decir, no tienen interfaz ni de consola ni gráfica. Esa es la diferencia entre ambos. Ambos están ejecutando en memoria RAM, José. La cuestión es, ¿quién los ejecuta? ¿Si nosotros o si se ejecutan solos? Esa es la gran diferencia. Pero lo veremos mucho más adelante, por allá en la clase 4 o 5. No hay afán por ahora. Bien, ¿hasta ahí hay alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? ¿Ya se durmieron? La carita es porque Jorge. Puede activar micrófono. Esto es más como una conferencia. Como un conversatorio. Si no se vuelve un poco Básicamente, aburrido. pues aclaré una duda principal que tenía. Ah, buenísimo. Genial. Siempre me confundo entre kernel y sistema operativo. Melísimo, melísimo. Sí, cada sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Mac o ya sea Linux, tienen sus propios kernels. De por sí es New Linux, que es como lo que iremos a ver. Les voy a compartir acá un... Bueno, no les voy a compartir, les voy a compartir pantalla de un Jamboard. Seguro les sale en el chat un aviso del Jamboard. Si quieren pueden verlo por ahí o pueden verlo por la pantalla compartida, como quieran. Ya los que me conocen de otros cursos saben que me gusta rayar un montón ahí en tableritos para aclarar algunas ideas. Entonces les voy a compartir un segundo acá. Y vamos por puntos extra. La vez pasada nosotros habíamos definido 5 sistemas operativos. ¿Alguien se acuerda de cuáles? O ni idea. Está brevísimo. Joven,
creo que tienes que darle, configurar los permisos para que cualquiera pueda acceder al tablero. Vale, ya reviso. Se supone que podían verlo, pero no escribir. Que era como la idea, pero pues a ver. Bla, 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 bla. Hmm. Creo que ya no me deja cambiar los permisos. Me va a compartirlo. Ah, espera, no. Sí, acá. La. Vamos a dejar que cualquiera en la universidad lo pueda ver. O que editen, bueno, sí, hagámoslo distinto. Si quieren, escríbanse ahí los 5 sistemas operativos. Ahí está. Ahora un cuadro de texto. A ver, comencemos. 1. Windows. Siguiente. Linux, vale, bien. Mac. Listo, nos faltan 2. Bien, alguien ya escribió Android y iOS. Bueno, bien, nos toca optimizar estos espacios. Windows, alguien escribió en este mismo, vamos a ponerlo por acá aparte. Windows, Mac y Linux. Vamos a escribir Linux en un cajón para que sea más fácil de tener acá. Bien, Android, MS2, listo, ahí vamos a ver algo importante y iOS. Realmente son estos 5. Bien, la próxima los ponen en el chat para los punticos extra. Si no les deja editar, solo es que recarguen la página y ya. Bien, de estos sistemas operativos de los cuales pues todos tienen su historia y demás no la hemos visto a detalle, sucede muy a menudo que no conocemos el tema de los kernel, que es el administrador del hardware. Para Windows, el administrador del kernel es algo que han escrito por ahí, MS2, que está por debajo, o el DOS. Este es el encargado de toda esta parte del kernel. En Mac existe un kernel que se llama Darwin. Es esa parte encargada de esa tarea. En Linux el kernel es Linux. Porque resulta, lo veremos más adelante, que el sistema operativo no es Linux, es New Linux. Siempre lo van a encontrar así, GNU Linux. GNU es el encargado de todas las aplicaciones de usuario. Y Linux es un administrador, es un kernel. Por tanto, el conjunto de New y de Linux es el que da el sistema operativo de escritorio que conocemos en su gran mayoría. Pero el kernel es Linux. Linux es un kernel, no es un sistema operativo. El sistema operativo es New Linux completito. iOS tiene acá a su propia versión Darwin también. Y Android está basado en Linux, o sea que acá también vamos a tener un kernel que es Linux. Estos son los kernels. Pero nosotros usualmente conocemos es el nombre comercial. Entonces decimos Windows, Mac y Linux, aunque debería ser Windows, Mac y New Linux. Android y iOS. Eso es lo que hay. ¿Eso qué quiere decir? Que acá ya vieron el kernel. El kernel es MS2. Pero la parte visual, ¿qué es? Por decirlo así. Acá en Windows es una cosa que se llama Windows NT. Esa es la parte bonita que nosotros vemos. Toda esa interfaz que trae las flechas y todo ese cuento es eso. Y la mezcla de MS2 y WinNT es lo que nos construye el sistema Windows entero. Tenemos el kernel Darwin y la parte visual se llama Cocoa en Mac. El conjunto de ambos nos da pues eso, un Mac. En Linux, el kernel de Linux y la parte visual se llama GNU. El conjunto nos da el sistema operativo GNU Linux. Acá es la misma historia, es Darwin y es Cocoa. Y nos da pues la versión de iOS. Acá es Linux el kernel y la parte visual es de Google. No recuerdo el nombre ahorita, vamos a decir Google. Pero toda la parte visual la hace Google en su gran mayoría. Así que la mezcla entre Google y Linux nos da Android.
son siempre como esas dos. La parte visual hacia el usuario final, que visual no necesariamente tiene que ser algo que tenga un mouse, sino cualquier cosa, hasta una terminal puede ser visual. Y la parte netamente de comunicación entre hardware. Esas dos piezas nos dan un sistema operativo estándar. ¿Se entiende hasta ahí o hay dudas? Pero no todo el tiempo porque no les entiendo nada. ¿Todo claro? Bien, Todo claro de momento. de una. Buenísimo. Listo. Estos sistemas operativos pueden ser monotarea o multitarea, que ya lo vamos, lo alcanzamos a ver en las slides, Kevin, ¿no? ¿O sí? No, los monotarea y multitarea no. Listo. Cualquiera de todos estos, ya sea Windows, sea Mac, sea Linux, iOS, Android, puede ser, o sea, cualquier sistema operativo se le puede asignar la opción de que sea multitarea o monotarea. Bueno, esto ya es de pura arquitectura. ¿Qué es monotarea o multitarea? Que sean capaces de trabajar con diferentes tareas a la vez. Para esto se tiene que tener la idea de algo que se llama tiempo compartido y basarnos en la idea de hilos y núcleos. No sé si han escuchado eso alguna vez. Aunque eso lo veremos pues con el tema del hardware. Por ahora no se afanen si no lo entienden. El caso es que seguramente ustedes han escuchado una vez que mi procesador tiene 2 núcleos. Y esos núcleos tienen 4 hilos. Eso en grandes rasgos, ¿qué significa? Que el procesador es capaz de trabajar con 2 tareas en tiempo real, simultáneas. Le podemos dar 2 órdenes al tiempo y las va a ejecutar. Y internamente, con estos hilos, es capaz de autoadministrar la cola de tareas para que las tareas que entran por estos 2 hilos parezcan que van en tiempo real, que son simultáneas. Es más o menos lo que tenemos que tener ahí en cuenta. Lo mismo, todos estos sistemas operativos pueden entrar en la categoría de ser monousuario o multiusuario. Los sistemas operativos más específicos que habíamos visto en su momento en la primera clase pueden llegar a ser monousuario, es decir que todo está segmentado sobre un root y ya, sobre un administrador, no hay otra opción. Pero pues en todos los que estamos viendo acá, todos pueden tener multiusuario. En Android ustedes pueden crearse otro usuario y ese otro usuario va a tener aplicaciones instaladas completamente distintas. En iOS, bueno, creo que no está la opción como tal habilitada, pero existe un root y existe como tal el usuario que usa el celular. En Windows existe el administrador y todos los subusuarios que quieran montar. En Mac existe el root y todos los usuarios administradores. Y en Linux igual el root y todos los sistemas y todos los usuarios que quieran montar. Lo que cambia es lo que habíamos visto en las slides, que hay sistemas operativos distribuidos. Esos sistemas operativos distribuidos no están todos en una máquina, por decirlo así. No es que haya una torre que tenga todo el hardware ahí metido, sino que es un solo sistema operativo en múltiples torres. Es interesante, no es algo usual que se vea. Se trabaja para el tema de machine learning y operaciones de múltiple potencia, en donde se ponen a trabajar ¿qué? Varios equipos y la potencia de varios equipos. Supongamos que eso tiene, no sé, 8 núcleos, este computador, y ponemos otro computador con 8 núcleos y otro computador y otro y otro y otro. Entonces esto es por 5, por 6, por 7, por 8, digamos por 10. Ya tenemos 80 núcleos de procesamiento para un mismo sistema operativo. Eso es lo que es un sistema operativo distribuido, que se va a ver en ocasiones es en temas de academia y de potencia bruta que se requiere para trabajos muy particulares. Los sistemas operativos en tiempo real también son bastante específicos, no son usuales en estos casos. Ninguno de estos sistemas operativos trabaja en tiempo real, trabaja casi en tiempo real. Pero bueno, esos no van mucho al caso, son como situaciones bien particulares. Bueno, ¿cuáles creen? Vamos a mandar ahí un puntito para ver quién nos dice cuál es el sistema operativo más antiguo y el más nuevo de estos 5.
El que lo diga, no leo. Así que los escucho. ¿No? ¿Ni idea? ¿Pistas? Creo que el más nuevo es iOS y el más antiguo debe ser Linux o Windows. Bueno, entonces ¿por cuál te apuntas? Vamos a ponerle a este el más nuevo y a cuál le ponemos el más viejo. Windows. A Windows, listo, vamos a ponerle a Windows. Y este es el más viejo. Bueno, Windows, la primera versión de Windows es muy interesante porque Windows tenía una vista bien distinta. Windows 1.1, 1.0, perdón. Windows 1.0 se veía algo así. Les voy a poner la imagen por acá. Vamos a que cargue. Se supone que no debería demorar nada. Ahí está. Esto era Windows. Windows 1.0 se veía de esta manera. Vamos a ponerlo en un slide solito. Este era el Windows original. Digamos que pues no es que sea muy atractivo, que digamos. La primera versión de Mac se veía parecida, pero en este caso teníamos una idea de ventanas y un menú arriba, si se dan cuenta. Este era el Windows original, este era el Mac, entre comillas original, porque pasó algo muy interesante. ¿Se conocen la historia de Xerox PARC? O ni idea de eso. Xerox PARC es el diminutivo para Palo Alto Research Center, que era el centro de investigaciones de Palo Alto de Xerox. Puede que Xerox no le suene de nada, que sea como un completo desconocido, esto de acá. Pero en las épocas en las que se estaban montando los sistemas operativos originales, que fue por allá para la década de los 60, 70 y 80, tenía una relevancia importante. Ahí sí ya nos tocaría entrar de lleno a la historia, pero esa historia la vamos a ver en contados minutos. Por ahora, para tener clara como el tema de las fechas, les cuento que la primera versión de Windows salió ¿en qué? En 1985. Hace un chingo. En 1985. Listo, hasta ahí vamos bien. La primera versión de Mac salió en 1984. Y la primera versión de Linux salió también en 1984. Aunque esto tiene su trampa porque antes de Windows había otro sistema operativo, que era el MS-2. Y el MS-2 no salió en 1985, salió en 1981. Que es la terminal de toda la vida, la que nosotros conocemos cuando le damos a CMD, Windows R y CMD, que nos sale una pantallita así. Esto es MS-2. O sea, sin consola, sin versión, sin algo que mostrar. Ya existía también de Microsoft, así que pues nada. Salió en 1981, así que este vendría a ser el primero. iOS salió por primera vez con la presentación del iPhone en el año 2007. Esto fue en el 2007. Ya había pasado tiempo. Y Android nació un año después para hacerle competencia a iOS en el 2008. O sea que casi, hay medio punto. Porque el más antiguo sí es Windows, así es. Es el sistema operativo más longevo que tenemos comercialmente hablando en esta época. Pero el más nuevo no es iOS, el más nuevo es Android. Primero salió iOS cuando se presentó el iPhone 1.0 el 29 de junio del 2007.
Y pues con esta presentación así súper bárbara que hizo Steve Jobs mostrando que era posible tener un teléfono completamente táctil y que la gente de BlackBerry dijo, no, ustedes están locos, ¿qué les pasa? Acá no va a ser útil, el teclado digital no tiene sentido, es muy pequeño, bla 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 bla. Pues llegó para generar ahí bastante revuelo en esa época. Con eso en mente, pues Android surgió como un estándar de muchas empresas. Fue como la evolución que tuvo que ser necesaria por la existencia de este competidor grande. Antes cada quien tenía otro sistema operativo que se llamaba Symbian. No sé si escucharon alguna vez de Symbian. Eso es lo que venía en las Palms, en Samsung. También venía en los LG, en los Motorola, en los Siemens, en los Sony Ericsson. Todo eso venía con un sistema operativo customizado que se llamaba Symbian. Voy a bajar una fotico acá de Symbian para que lo vayan viendo. Por eso luego todos se juntaron y dijeron, no, necesitamos como montarnos algo más nuestro para que le podamos hacer frente a iOS. Y es donde surge Android. Aunque pues es complicado porque ya existía un Windows Mobile también, que estaba por ahí no Windows Phone, que es distinto, sino Windows Mobile. ¿Alguno alcanzó a conocer ese Windows Mobile? ¿Lo ubican de algún lado? Fue una cosa rarísima. Sistema operativo de lo más extraño que venía en unas tablets tipo Palm. Se veía así. Bueno, está en la calidad de la época. Ese era Windows Mobile. Sí, era una cosa de lo más curiosa. Venían las Palm, Hewlett Packard. El caso, sí, el más nuevo es Android y el más antiguo es Windows. Antiguamente Windows arrancó con MS2, pero para eso ahí sí tenemos que entrar en la historia. Antes de entrar en la historia, ¿hay alguna duda, comentario, sugerencia, pregunta? ¿Están dormidos? No, señor. ¿Todo claro? ¿Alguna cosa que agregar, Kevin, para esa parte o todo bien? No, no, todo bien, todo bien. Listo, bien. Buenísimo. Pues imagínense que este término de sistemas operativos está en la cabeza de la gente por allá desde los años 70. Porque antes, Espera un momento, Mauricio. dímelo, Jorge, Kevin. ¿a qué te refieres con Unix? Ya lo vamos a ver en la historia en caso tal, que Unix era Era el antecedente de Linux. tal cual. Tal cual, tal cual. Listo, pues resulta que antes de Pero no lo... se, espera, pero no se considera como un sistema operativo en sí. sí, es un sistema operativo. Solo que como estamos haciendo el análisis de estos cinco, pero pues si Ah, queremos vale. algo de spoiler, Mac es quien se quedó con Unix. Por eso es que estos dos son primitos, son parecidos. Unix fue la versión comercial de los laboratorios Bell de un sistema operativo de tipo POSIX, luego lo veremos. Y se volvió como tan celado como no, pues si quiere conocer un poquito si quiere poder usarlo o lo que sea, pague la licencia. De ahí fue que este señor Linus Torvalds que montó todo el sistema dijo, bueno, pues, y si me monto un sistema que sea compatible con Unix, pero que no tenga nada de Unix, pero sirva en el hardware de Unix, pues ajá, y ahí fue que montó el kernel de Linux. En esa época, digamos que si nos remontamos a la época de los 80s, 70s y 60s, todos los sistemas operativos van a ser kernels. Y ya, o sea, el kernel es el sistema operativo en su completo. Porque no había distinción entre las interfaces o módulos, o no existía modularidad, no existía nada de eso. Era un monolito, un solo software que hacía todo. Administraba el hardware y ejecutaba aplicaciones, todo en un conjunto. De ahí es que surge, sí, surge Unix. Ya lo veremos con la historia. Entonces, pues nada. ¿Listo? ¿Alguna otra? ¿O todo bien por ahí? Pues el silencio habla. Así parece. Bien. Bueno, pues imagínense que en la época de los 60 los sistemas operativos que se movían por ahí eran los sistemas operativos mainframe.
Los mainframe eran o fueron las primeras computadoras que se montaron. Cuando uno dice mainframe se refiere a estos computadores que ocupaban toda una sala y que realmente eran analógicos en su gran mayoría. Entonces lo primero que nos vamos a encontrar sobre la década de los 60 es eso. Computadores, vamos a poner acá los 60. Computadores de tipo mainframe. De acá nos surgen los básicos, los que uno tuvo que conocer en su momento cuando tuvo que hacer alguna investigación de esto, de la historia de los computadores, que fueron los UNIVAC, los EXEC, los AGOL, etcétera. Entonces estos eran computadores entre comillas, porque la mayoría de ellos ni siquiera tenían sistemas operativos. Simplemente se trabajaban con tubos de vacío y de manera analógica, de forma que no existía como el concepto de que un software fuera a administrarlo. El primero que más o menos tuvo algo de abstracción de esa idea fueron los equipos de AT&T en los años 60, que montaron unas maquinotas que se veían así. Ya les comparto acá. Pero si se dan cuenta seguían siendo analógicas, y de las cuales pues fueron viendo la necesidad con la evolución de los procesadores y con la evolución de las necesidades del usuario de achicarlos y volverlos más de uso genérico. Antiguamente las computadoras como tal surgieron con la idea de ser más que otra cosa elementos de contabilidad. Ahí fue donde arrancó como todo el asunto. Luego de que se fueron segmentando y se fueron haciendo chiquitos y se fueron poniendo más hacia el uso genérico, surgen las microcomputadoras. Y de ahí de las microcomputadoras es que surgen las computadoras personales. Y esas computadoras personales son a las que nosotros le damos estas tres categorías hoy en día, pero que antiguamente pues eran muchísimo más. Esas microcomputadoras estaban dadas por el Commodore, el Atari, las IBM, las Xerox, las Amiga OS, etc. ¿Y qué traían de particular? Bueno, al volverse chiquititas, lo que ocurrió fue que sí fueron a necesitar una administración de esos recursos. Comenzaron a intentar volverse modulares, esto gracias a que los procesadores tenían que usarse en múltiples hardware, y los administradores de los procesadores en esa época, las empresas que lo daban, que era Hewlett Packard, Motorola, Intel y las que estaban haciendo AMD en su momento, buscaban la manera de llegarle a todo mundo. Digamos que decían, bueno, pues yo le puedo ofrecer un procesador de 8 bits que haga la traducción de 20 instrucciones por segundo. Alguien decía, no, pues le ofrezco el mismo pero hace 30 y al mismo precio y cosas por el estilo. Entonces con este mercado que fue naciendo se vio la necesidad de que todos estos servicios fueran compatibles, entre comillas. Por eso es que surge la idea de que sean como rivales con el mismo lenguaje. Por eso les decía, existió Unix y alguien se inventó otro que lo transpilaba y hacía lo mismo, pero de una manera distinta. De igual forma pasa con los procesadores. Hay una guerra de los procesadores en esta década de los 60 que hace que se pueda ofrecer un procesador que encaja en donde está otro procesador, físicamente hablando, pero puede ser más barato u ofrece más potencia o cosas por el estilo. Entonces, pues nada, de esa manera es que comienza como esa guerra de los procesadores y las computadoras pues comienzan a evolucionar un poco más en el tema de potencia. Primero con el tema de potencia y trabajando con tubos de vacío y todas estas cosas que ustedes ya conocen, hasta que ya comienzan a migrarse hacia los transistores, se vuelven más chiquititas, se montan los circuitos integrados y ahí es donde
podemos más o menos entender que arrancan las primeras computadoras. Lo que vamos a encontrar no son computadoras de los laboratorios Bell, de los laboratorios de AT&T, de la gente que comienza a involucrarse en este mundo por su cuenta, como por ejemplo Bill Gates y su gente, o Steve Jobs y su gente, y que comienzan a trabajar por su lado. Cuando arrancan ellos a buscar como ese nuevo nicho de negocio, se dan cuenta que el proceso de las máquinas se está desperdiciando, que el procesador existe y está ahí, pero no se les está sacando el máximo como lo que debería ser, digamos. Para esto ya estábamos cerrando la década de los 60 y arrancamos la década de los 70 con todas las investigaciones de Palo Alto. Digamos, acá Xerox era de las empresas más importantes de tecnología. En todo sentido, trabajaba la tecnología militar, la tecnología de consumo, la tecnología industrial. Eran unas empresas gigantes. Y pues, ¿qué ocurre? Que para este punto ya estamos hablando de lo que sería una cuarta generación de computadoras electrónicas, porque arrancamos con las mainframe, una segunda generación fue más chiquita, una tercera generación fue análoga, pero fue digital, perdón, pero muy grande, y la cuarta generación eran estas digitales que eran chiquititas. Tenían circuitos integrados, trabajaban ya con procesadores estándar, eso no les interesa mucho, pero pues ahí estaban. El caso es que al comenzar a trabajar con estos circuitos integrados, pasaba eso que les contaba, que se desperdiciaba la potencia porque no había un software que lo administrara de manera correcta. A estas épocas todavía no se explicaba la idea de sistemas operativos, no existía el concepto, sino que el software que se le agregaba a cualquiera de estas máquinas pues era necesario para que funcionaran. Así que simplemente era la máquina y su software, por decirlo así. Era como la forma de entenderlo en esa época. Para abril de 1975, en la feria Hannover, varias empresas comenzaron a mostrar lo que tenían. Ahí es donde vemos las primeras máquinas con partes modulares. Digamos que ahí ya estaba muy generalizado el tema de trabajar con un disco de cinta magnética y con una memoria RAM. Ahí nos saltamos todo el cuento de las tarjetas perforadas y todo ese asunto que realmente no nos interesa mucho, porque pues eso es un tema de hardware, acá realmente nos da igual. Pero sí pasó algo muy interesante, y es que esta gente de Xerox comenzó a innovar y cada vez innovaba, y había un departamento específico para el tema del software. Y con el tema del software pasó algo muy interesante, y es que un equipo de PARC invitó a la gente que quería hacer máquinas. Entonces fue un representante de IBM, llegó acá un representante de IBM, que en esa época pues eran los que estaban haciendo negocios con IBM. Nuestro amigo Bill Gates, él le había propuesto a IBM ser los distribuidores de software exclusivos para IBM, pero de un contrato de lo más curioso. Decía que IBM únicamente ofrecería equipos con Windows, pero Windows podía vender el software a otras empresas. No era como muy justo, que digamos, en términos contractuales, pero así estaba. El caso es que pues como era un tema como de tanta relevancia, las industrias que ofrecían hardware estuvieron allí. Había una empresa nueva que estaba ofreciendo un hardware hecho por ellos mismos, que era Apple directamente. Y allí pasó algo muy interesante. Y es que en los laboratorios les mostraron el prototipo de un modelo de interfaz de usuario nueva, en donde ya no íbamos a trabajar con línea de comandos. Para esta época ya existían sistemas operativos muy básicos que funcionaban con línea de comandos. Y cuando ya el laboratorio de Xerox les dice, bueno, vean, vamos a mostrarles como una nueva forma de trabajar las cosas, pues lo vieron muy interesante. Voy a ver si les encuentro una foto de cómo se veía la idea que mostró el laboratorio Xerox.
porque fue algo curioso. Ellos les dijeron, a ver, ¿dónde está? No, esto no es. Bueno, no hay una foto exacta, porque se supone que era como un tema muy privado del caso. Pero Xerox lo que hizo fue decir, nuestra idea de una computadora personal para los próximos años es algo que se vea así. E incursionó en las interfaces visuales, basándose en ventanas. Ellos les dijeron, vean, muy seguramente ustedes deberían aprovechar y montar un sistema operativo que se sustente en ventanas. Pero cuando lo decían era para que compraran el sistema de ellos. Y lo que hicieron en Windows y en Mac fue robarse la idea. Es muy curioso porque hay gente que dice, no, Mac se robó la idea de Windows y Windows se robó la idea de Mac y ambos se robaron la idea de Xerox realmente. Xerox inventó el mouse y también inventó la idea de tener una interfaz basada en ventanas. Esta interfaz basada en ventanas es lo que permite que nosotros pasáramos, ya no tengo la foto, pero que pasáramos de MS2, que se los mostré hace rato, en donde teníamos una consola esperando un comando, y que de 1981 a 1985, bueno, acá estamos mal en fechas, esto fue para los años 80, acá les estaba dando un dato incorrecto, esto fue 10 años después. Para los años 80 fue la conferencia de Xerox PARC, porque ya luego, en el 81 se comienza la tarea, específicamente eso pasó como en el 84, y al año después Windows se pone manos a la obra en sacar la versión de Windows 1.1. Y por eso es que se parecen como tanto. Mac no había lanzado todavía su primera... su primer sistema, así que aprovechó para ponerse manos a la obra y dejarlo en el estilo de ventanas. Y claro, lo lanzaron con un mouse y todo. Poco les importaba el asunto de derechos de autor en ese momento. Y aparte era un prototipo de Xerox, así que no es que hubieran podido hacer mucho la gente de Xerox para hacer algo. Así que para los años 80, específicamente para el 85, lo que nos vamos a encontrar es con estas dos grandes allí, que comienzan a ganar partido en todo el hardware. Lo que intentaba Windows era encajar en la mayoría de hardware, que en esa época no estaba estandarizado, eso era un desorden impresionante. Hasta hoy en día sigue siendo un desorden impresionante. Windows, al ser el sistema operativo que estaba poniendo IBM en sus máquinas, tenía que funcionar en las máquinas IBM PC, que eran las de esa época, el personal computer de IBM, pero también comenzó a venderse hacia otros distribuidores. Mientras que Mac tenía que funcionar en su Apple. Esto era lo que tenía que hacer, trabajar en las máquinas de Apple. En este caso estaba en el Apple One y pues Windows en el IBM. No me acuerdo ahorita cuál fue el IBM que lanzó Windows 1.1. Sí, no recuerdo el nombre exacto, pero se veía así. Este era el 806600, no tengo el dato. Se veía de esta manera, teníamos Windows 1.1 y por acá, bueno, no se ve en esa foto, pero tenía un mouse. Entonces fueron muy coqueticos en poner un mouse. Muy parecido al que también puso Mac, para que pues, por ese lado el sistema operativo se fuera moviendo en una interfaz visual. Esa época es la que consideramos como el cambio entre terminal y algo visual, por decirlo de alguna manera. En paralelo, y sin que tuviera nada que ver, en esta época Apple no estaba basado en Unix ni nada por el estilo, sino que simplemente como que fue pasando el tiempo. Unix, que es el que nos comentaba el compañero hace rato, fue un sistema operativo que se inventó AT&T en su momento. Bueno, realmente lo hicieron los laboratorios Bell, pues, que son de AT&T. Desde 1969 lo comenzaron a trabajar. Luego comenzó a trabajarse la primera versión.
fue anunciada en 1973 y pues lo que planteó fue un sistema operativo bien hecho. Digamos que en esa época todo estaba hecho un desorden y ellos se pusieron a decir, bueno, necesitamos que los sistemas operativos cumplan con unos estándares. Que si yo monto un hardware, ese hardware lo entienda el sistema operativo y al mismo tiempo que los hardware también tengan un estándar. Así que tenemos que plantear como protocolos. Y eso fue lo que hicieron, trabajar mucho en el tema de protocolos. Y de ahí pues ya lo comenzaron a montar en sus máquinas. Unix estuvo en muchos equipos de los que lanzó los laboratorios Bell, las máquinas PDP y las PDD. Y así fue evolucionando, aunque no se le dio como la gran trascendencia. Tuvo muchas utilidades en términos técnicos en cuanto a cómo montó todo, pero pues era una interfaz clásica, así se veía en su momento y así lo fue siempre. Por lo cual después del paso del tiempo termina siendo vendido en 1995 a una empresa llamada Santa Cruz Operation. Santa Cruz Operation en el 2001 lo vende a Caldera Software, que se convierte en el grupo ACCO y es quien se queda con Unix. Antes de todo eso, Mac ya había conseguido unas licencias para su uso y su modificación y pues es de ahí que decimos que aprovecha para usarlo. Entonces les voy a mostrar acá un diagramita de cómo son los sistemas operativos y con eso nos hacemos a una idea un poquito más visual de cómo fue esa evolución. A ver, por acá está una buena imagen de Wikipedia, si tan solo apareciera. No, ¿dónde estaba? Un segundo, se ha perdido. Aquí está. Esta. Les voy a compartir esta pantalla. Y acá es como arranca el asunto. Por un lado tenemos a PDP-7 que luego se convirtió en Unix. Unix para los años 80 comienza a trabajarse en tres vertientes. Una vertiente que se llamó el Bakerly Software Distribution o BSD, que fue una versión libre de Unix, que fue trabajando por acá. ¿Pueden ver la flecha o no se ve la flecha? Creo que no se ve la flecha, ¿cierto? Ah, sí, creo que sí. Bueno, acá. En el Bakerly Software Distribution se comenzó a trabajar pues por aparte, en una evolución en paralelo de lo que fue Unix, aunque luego pues se juntó otra vez y sacó Unix 8. Unix 8 tuvo algunas vertientes, unas que fueron de BSD y otras que fueron propias de los laboratorios Bell, y de acá nos surgen dos vertientes: MacOS Server, de donde sale MacOS y MacOS X. Todo lo que estaba basado en Darwin es una versión modificada de Unix, y FreeBSD, que es una versión gratuita del Bakerly Software Distribution que también está basado en Unix. Esto se comienza a repartir de una manera muy interesante que veremos luego, que pasa igual con Linux, y es que al ser algo libre cualquiera le puede hacer un cambio a gusto. Puede decir, bueno, es que no me gustó esto y quiero ponerle otra cosa. Y pues hoy en día tenemos eso. Bueno, para el 2017 que estaba este gráfico teníamos MacOS, FreeBSD, Dragonfly BSD, NetBSD y OpenBSD. Todos estos cuatro versiones libres son versiones modificadas de BSD que venían pues de algunas épocas más antiguas y otras más recientes. Y MacOS, pues el actual, no Mac el que estamos viendo en la foto, sino MacOS el reciente, tiene su sustento y está basado en Unix. Cuando Unix
estaba existiendo por allá en los 90, específicamente en el 91 es que surge la primera versión de Linux oficial. Digamos, antes allá habían ediciones pre-release, pero la primera versión surge en esta época y de ahí comienza a popularizarse como una solución gratuita para el hardware que mucha gente tenía. Entonces muchas empresas tenían hardware que solo les servía Unix, porque pues eran hardware basados para trabajar con los laboratorios Bell. Y las licencias se volvieron costosas o imposibles de pagar. Y lo que encontraron fue que con meter un disquete que tuviera Linux, ese hardware quedaba completamente utilizable y en ocasiones mucho mejor de lo que se venía trabajando con Unix. Por eso es lo que se llaman sistemas como Unix. Es interesante porque Linux primero surgió como un nombre basado en el creador, que es Linus Torvalds, o como sea que se pronuncie, con ese Linus se llama el hombre y le puso X como para que sonara áspero. Pero luego crearon una definición recursiva, y es que dicen que Linux significa Linux is not Unix, o sea, cada una de las letras se convierte en Linux, no es Unix, pero sí es compatible con él. Entonces de ahí Linux arranca en los años 90 a evolucionar, y hoy en día tenemos eso, tenemos Linux ya en la versión 5, Mac existiendo, basándose en esto, y FreeSB que está por ahí también. Luego de que saliera todo esto, MacOS se encargó de hacer su propia implementación para iOS, y pues ya sabemos que Linux es el kernel que sustenta Android. Lo cual nos pone en una situación interesante porque un desarrollo completamente independiente fue el que surgió o el que construyó Windows. Realmente Windows no estaba basado y no se parece en ninguno de estos sistemas y ha tenido que ir como por la vida construyendo las cosas a su manera. Windows es un desarrollo aparte que tiene en particular algo de compatibilidad, pero una compatibilidad heredada. Les voy a compartir acá ahora otra imagen. Esta, ¿dónde está? Esta. Vean, ahí está. Vamos a achicar esto. Y es que desde la era de escritorio surgió Windows 1.1 en el 85, luego Windows 2. Saben que veamos esa evolución visual para que nos hagamos una idea. Windows 1 se veía así. Windows 2 se veía así. Este es Windows 2. También salió un Windows 2.1 que se veía así. Este era Windows 2.1. Salió un Windows 3.0 que se veía así. Eso fue un cambio bárbaro. Fue impresionante esa época. Luego de eso salió Windows 3.1 que se veía así. Este es Windows 3.1, coquetón. Windows 3.1 fue una evolución tan impresionante para esa época, que fue para el año 92, que surgieron también vertientes. Surgió Windows NT basado en Windows 3.1 y surgió Windows 95. De acá de Windows 3.1 surgen tres sistemas operativos que eran como para el usuario final, era lo más básico: Windows 95, Windows 98 y Windows 2000, que era el Windows ME. Fueron tan malos o salieron tan regularcitos que lo que hizo Windows al notar esto en los años 2000 fue cancelar esta parte y comenzar a trabajar únicamente con Windows NT. Windows NT, basado en la versión 3.1, comienza a evolucionar a 4.0, al Windows 2000, y de ahí es que surge Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11. Todo esto está sustentado en eso. Es como un desarrollo evolutivo en donde se parcha un pedacito y se construye algo encima, y se parcha, se construye, se parcha, se construye, etcétera, etcétera. También en paralelo existió una versión de Windows 95
que se llamó Windows CA, que era una versión reducida para sistemas operativos embebidos. Esto ya también quedó deprecado, que hoy en día todo se sostiene bajo la idea de Windows NT, que fue pues el origen de todo Windows, por decirlo así. Lo que pasa con este Windows NT es que le agregan o le quitan pedazos dependiendo de lo que se va a ofrecer. Por ejemplo, de Windows 10 surgió Windows Server, pero pues que ya era una versión distinta, enfocada a un público distinto. Y de Windows 11 pues también sale un Windows Server y así. Pero todos están como fundamentados en lo mismo. Se le quita y se le pone. La misma historia pasó con iOS y la misma historia pasó con Android en esa idea. La diferencia es que en términos comerciales, Mac y iOS son sistemas operativos que están hechos para un hardware en particular. Mientras que Windows, Linux y Android son sistemas operativos que se tienen que adaptar a cualquier hardware. Eso hace pues un reto interesante. Y es que el modelo comercial que montó Windows de querer ser un tiburón que acaba con todo y arrasa con todo y tiene que estar en todas partes, también fue un arma de doble filo que hizo que se popularizara como el sistema operativo con más errores, porque al tener tal variedad de hardware, pues es imposible como cubrirlo todo. Linux, como ya lo comentó Kevin hace rato, se convirtió en el sistema operativo más personalizable por el tema de las licencias. Yo en Windows no tengo como la facilidad de decir, venga, vamos a cambiar la barra y la vamos a poner de color rojo, vivo, y los iconos van a ser distintos. Y entre más reciente la versión de Windows, más difícil es personalizar. Cosas que Windows no quiere que personalicemos. Es un liazo. Se puede, claro, pero es un dolor de cabeza. Mientras que en Linux eso es, pues, una cosa muy sencilla. De ahí es que surgen lo que veremos en la otra clase, que son las distribuciones de Linux. Y son tantas que tienen cada una sus iconitos. Ahí están. Tenemos un montón de versiones de Linux. ¿Qué son estas distribuciones de Linux? Pues no es más que una base sustentada en el kernel de Linux y las aplicaciones de escritorio de GNU para tener un GNU Linux base al cual se le agregan otras cosas. Las fundamentales son 4. ¿Será que se las mostramos de una vez, Kevin? ¿Tú has visto el arbolito de las distribuciones de Linux? Sí, el pequeñito. Veamos esa entonces. Esta es... ¿dónde está? Acá está. Ok, esto lo cambiaron. Este no es. ¿Dónde está el grande? A ver, vamos a buscarlo. Acá está, sí, este. Estas son las distribuciones actuales. Cada rayita es una distro. Porque al ser todo tan variable, pues alguien se montó en la tarea de hacer lo más difícil, que fue el sustento, la base de todo. Por ejemplo, Slackware. Y Slackware, pues se supone que debería seguir y sigue tal cual. Pero alguien dijo, no, es que no me gusta el reproductor de música. Entonces le pone otra cosa y le cambia el nombre. Esto es Slacks. ¿Qué cambia Slack con Slackware? Que tiene otra librería y que maneja otro administrador de paquetes, por ejemplo. Cosas por el estilo. Alguien trabajó con SUSE, por ejemplo. Y dijo, no, es que SUSE es de pago, voy a hacerme mi propia versión libre. Y por acá hay otro OpenSUSE. Hay un equipo que se encargó de desarrollar Debian, que es otro Linux. Son compatibles, Slackware y Linux y los demás Linux son compatibles, pero muy por debajo. Digamos que si acá se crea una aplicación que usa una librería que no está en el otro Linux, no va a ser compatible. Por eso es que las aplicaciones de Linux no son compatibles con las de Android. Bueno, eso y por un tema de arquitectura. Pero tiene ahí cosas complicadas de sobrellevar. Se pueden emular o cosas así, pero uno diría, no, pues yo debería poder copiar una APK y ejecutarla en un Linux, si es lo mismo. Pero pues no, trae un montón de cositas por debajo que no lo permite. Entonces, con la invención de Linux, cuando acá comienza a trabajarse la idea de tener un sistema operativo GNU Linux, alguien dice, vea, me gusta la idea de que todo sea libre, y crea Debian, que es todo completamente libre. Libre en el sentido de
de la palabra libertad, de que no haya restricción de nada, etcétera. Alguien dice, no, me interesa más que sea útil, que sea compatible con todo, aunque sea algo sea privado. Y crean Arch, por ejemplo, aunque esta es mucha más nueva. Arch no lleva tanto. Debian y Red Hat son las más antiguas, que son las que están por acá. Acá está Red Hat y acá está Debian. Y de Debian surgen un tantito, como unas 200 distribuciones hay acá. Y es lo interesante, digamos, alguien creó Debian, ese nombre. Y de Debian alguien dijo, me gusta todo lo de Debian menos que se llame Debian. Y lo pongo a otra distro que se llama Refracta. Y así se la pasan. Alguien creó, no sé, el caso más usual es con Ubuntu. Ubuntu es una distribución que está basada en Debian. Está acá, Ubuntu. Pero a la gente no le gusta Ubuntu por algo y lo cambia. Entonces ahora tengo Ubuntu pero con el escritorio XFCE. XFCE y ahora se llama Ubuntu. Alguien quiere otro escritorio KDE, le pone Kubuntu. Alguien quiere que sea más tranqui y no tenga tantas cosas instaladas, le pone el Ubuntu. Y cada equipo se encarga de mantener una versión casi infinita de distribuciones de Linux bárbaras. No, eso es un liazo. Hay muchas ramas. Por acá alguien se montó un Arch. ¿Cuándo fue que crearon Arch? Como en el 2006, 2002. En el 2002 montaron Arch y Arch va viviendo su vida por aparte. Y alguien dijo, no, es que es muy difícil de instalar. Entonces voy a crear una versión de Arch que se pueda instalar. Manjaro, listo. Esperen que me salí. Manjaro. Alguien dijo, bueno, me gusta Manjaro, pero lo quiero enfocar en otra cosa. Montó otra versión basada en Manjaro que se llama Netrunner. Y alguien dice, no, yo vuelvo a Arch, pero quiero montar una distribución para seguridad informática. Entonces creo Black Arch. Y alguien dice, no, quiero otra. Literalmente se puede hacer cualquier cosa porque esto está abierto a cualquier persona. Así que de ahí viene esa variedad. Entonces, bueno, Windows que nos da versiones, releases. Mac que nos da versiones, releases. Y Linux que nos da distribuciones. Y cada distribución tiene su release también, dependiendo de cada quien. Porque si ven, por ejemplo, acá en la sección de Android, alguien dijo, me gusta Android, pero quiero modificarlo. Entonces vamos a montar CyanogenMod. No sé si alguien alcanzó a conocer CyanogenMod, que eran unas ROMs para montarle a Android. Eso, o sea, era otro sistema operativo basado en Android. Así se veía. Ya les comparto esta pantalla así. Esto. Está Ubuntu, sí. Es un montonazo de opciones, pero todo es lo mismo. Que de CyanogenMod le cambiaron luego o sea, bueno, no le cambiaron el nombre, se creó otra distribución. Alguien dijo, bueno, me gusta hasta un pedacito de CyanogenMod, pero voy a montarle otras cosas. Y ahí se creó otra versión para Android que se llama Lineage OS, que está basada en ¿qué? Pues en Android y Linux. Pero al tener la capacidad de ser Linux, se puede volver, esto es Lineage OS. Es una versión de Android libre. Y así nos la podemos pasar toda la tarde viendo todas las posibilidades de Linux. Pero pues eso es un liazo. ¿Por qué existen estos sistemas operativos o por qué han llegado a popularizarse? Windows se popularizó comercialmente hablando por ser un carroñero de todo el comercio. Llegó en el momento correcto, hizo las jugadas correctas y todo pues se puso a su favor. Por eso se convirtió en el sistema operativo que no he visto las cifras de este año, así que vamos a verlas en tiempo real. Vamos a buscarlo así. Según estos datos, para escritorios, bueno, vamos a comenzar para smartphone y otros dispositivos de bolsillo. Android lidera con un 72% del mercado y iOS tiene un 28% del mercado. Estos dos, que son sistemas operativos móviles, pues están así, un 28% contra un 72%. ¿Y qué onda con el resto de sistemas operativos móviles? Pues no son relevantes. Digamos que seguramente las cifras no sean 72 y 28, sino por ahí 25 y 72. Y el 3% que resta está para Windows Phone, para BlackBerry y no sé qué otro sistema por ahí. Hay un sistema operativo, no está basado en Android, está hecho completamente desde cero. Fue una opción interesante, pero
pero no llegó a ser lo suficientemente famosa como para que se siguiera trabajando. Se llama UbiPorts, se está intentando popularizar hoy en día. No sé por qué la página no muestra nada, vamos a recargarla. A ver, bueno, tiene mucha información. Ya cargo, ya ahora sí. UbiPorts es una versión de Ubuntu móvil. Está completamente basada en Ubuntu, pero pues tiene ahí un lío, y es que está basada en Ubuntu. O sea, no tengo aplicaciones de Android, de nada de Android, no tengo WhatsApp, Facebook, cosas. Y lo que hizo que Windows Phone se cayera, se destrozara, no sirviera, fue el hecho de que no tuviera la aceptación de los desarrolladores. Entonces, si no hay aplicaciones desarrolladas en un sistema operativo, no hay comunidad, por decirlo así. No hay algo que mostrar. Eso es lo triste. Si yo como usuario no tengo un WhatsApp en Windows Phone, pues seguramente no lo use, a menos de que ya sea un usuario muy de nicho que diga, no voy a usar aplicaciones que no sean libres, necesito que sea Signal, una aplicación libre de mensajería, y si no uso nada. Y que aún así no está para Ubuntu Touch. Entonces no va a ser útil si no tengo algo para que usarlo. El caso, para escritorios, para equipos de escritorio, es decir, para workstations, Windows tiene el 74% del mercado, MacOS tiene el 14% del mercado, y todos los sistemas operativos basados en Linux tienen el otro 5% del mercado. Pues esas son las cifras. Así que, ¿qué tiene Windows? ¿Por qué sigue existiendo? Porque la gente lo usa por estándar. O sea, a nosotros no nos enseñaron a usar Windows directamente porque es que ya sabíamos, entre comillas, ya nos tocó a las malas aprenderlo porque venía con nuestra máquina. Si nuestra máquina hubiese venido Linux o Mac, seguramente nos tocaba aprenderlo. ¿Por qué Mac sigue siendo tan popular y está acá en esta lista? Por el hecho de que ellos nos venden comodidad. Comodidad en dos sentidos. Pues es un sistema operativo que funciona en el hardware de ellos. Y esto trae una ventaja gigante. Y es que si yo soy un desarrollador que tengo que ver todas las posibilidades como en Windows, pues se me va a ir la vida. Pero si tengo que ver 25 opciones en las máquinas de Linux, pues puedo construir un sistema tan robusto que prácticamente nunca falle. Falla, pero es muy escasa la vez que falla. ¿Por qué? Porque el hardware está muy optimizado para el software. O sea, ellos saben que van a funcionar en 20 tipos de máquinas y ya, no más. ¿En qué procesadores? En procesadores Intel de tal opción y en procesadores Apple M1 de tal opción. No hay más. No hay ningún Mac que tenga un procesador Ryzen. No hay ningún Mac que tenga poquita memoria. No hay ningún Mac que tenga una placa madre rara. No, todo está muy hecho a la medida, lo cual hace que sea un sistema operativo muy robusto, y esto lo venden, esto comercialmente hablando se vende. O sea, uno se compra un Mac porque nunca falla. Eso sí, se calientan un chingo, y también el marketing no lo ha vendido como un sistema operativo seguro. ¿Cuántos de ustedes no le han dicho, no, es que en Mac no se meten virus? Falso, de toda falsedad. Claro que sí, hay muchos virus para Mac, y por eso es que se les roban la información, y por eso es que les hackean el iPhone. Pero eso no va al caso. ¿Y Linux por qué se sigue manteniendo si tiene el 5% de la cuota de mercado de escritorio? Y eso que ya creció porque tenía más poquita. ¿Por qué? Y en lo que nos vamos a enfocar durante todo el tiempo es que Linux es el rey de los sistemas operativos de servidor. Eso sí, no tiene excusa. En cuanto a servidores, Mac ya no tiene opción. Antes tenía algo que se llamaba Mac Server, pero ya no, se descontinuó. Y Windows tiene la versión de Windows Server, que le da pelea a los Linux Server, pero esto usa interfaces visuales y gasta un montón de recursos. Mientras que Linux, en la idea de montar servidores, es el rey. Tiene el 96% de todos los servidores del mundo en cuota de mercado contra Windows. Así que ahí sí ya pues se los borra. Y en cuanto a opciones móviles, solo quedan estas dos. Windows Phone fue una idea muy interesante, fue muy buena. Ahorita está Windows Mobile, bueno, Windows 10 Mobile, para que no se confunda con el antiguo, pero ya no es lo mismo. Digamos que ya la gente no quiere cambiar, solo está Android y a ellos no hay más. Eso es lo que hay.
Entonces, bueno, Mac ya no tiene versión de servidor y Mac tiene versión de escritorio, pero trabajarlo es un dolor de cabeza por fuera de las ideas de Mac. Nos tocaría montarnos una máquina virtual, pero no va al caso. Y Windows, pues tiene eso, server y la versión de escritorio que es para juegos. Es algo interesante que nos decía Kevin hace rato, y había un flagelo importante en el uso de hace unos 3 años hacia atrás de Linux como algo para usar de tipo escritorio, es decir, eh, para desktop el uso de Linux no era tan bienvenido porque perdíamos dos cosas importantísimas. Office, como usuario final, perdíamos Office y perdíamos los juegos. El hecho de perder Office hoy en día ya se ha mermado. La gente usa Google Docs o la versión en línea de Office, o se hace mañas para instalarse Office a lo maldita sea, eso ya es cosa de cada quien. Pero los juegos sí era gravísimo. A lo cual hay que darle como un plus gigante a, a Steam y a Valve. A Valve y a Steam, creo que se llaman, sí. Porque al crear la consola basada en Linux, no sé si saben que hay una consola basada en Linux. Si tienen idea o El ni idea. Steam Mouse. Sí, el Steam Deck es la consola y por dentro tiene un Steam OS que está basado en Linux. Esta consolita que está acá, ya les comparto esta pestaña. Esta consola está basada en Linux, en un sistema operativo a custom que hicieron ellos, basado en Linux. Y pues es una consola de juegos, o sea, si está en Linux y es de juegos, tiene que correr juegos. Y efectivamente, acá comenzaron a trabajar en una librería llamada Proton, que portó la gran mayoría de juegos. Entonces, si alguien quiere probarse, ¿se llama Proton? Creo que sí, sí. Si alguien quiere probarse Linux, puede hacerlo sabiendo que va a perder Office, pero el resto no. Así que ya es como más tranqui. Por ejemplo, acá les muestro esta página web, se llama Proton Database. Y esta Proton Database se encarga de que podamos validar que puedo jugar en Linux y que no. Entonces, por ejemplo, Payday lo puedo jugar de forma nativa. PUBG Battlegrounds, no, paila, este no lo puedo jugar. O sea, F, si ustedes quieren jugar PUBG en Linux, F, no se cambien a Linux. Y incluso sale ahí el código de error. El Battle es el que no han podido poner nativo o emularlo de alguna forma. Y si no estoy mal, ese es el anti-cheat. Exacto, es el anti-cheat, es el anti-trampas. Ajá. Y es más, por culpa de eso es que hay un dolor de cabeza en muchos juegos. Veamos por acá, los que están rotos es por otro anti-cheat. Por acá por el mismo de hace rato. Y así va pasando en varias entregas. Pero bueno, pueden jugar GTA V. Está emulado y funciona asperísimo. Dota 2 es nativo, Deep Rock funciona perfecto. Bueno, si son fans de Day by Daylight, pues F. Si quieren jugar Ark, funciona. Forest funciona. Además, esto es Team Forest. Cyberpunk funciona, no perfecto como en Windows, pero funciona. Realmente esto fue un avance gigante y esto lleva máximo 3 años de avance, lo cual ha sido bárbaro. Que Linux rompiera el flagelo que tenía de los juegos fue un cambio impresionante. Fallout funciona, The Witcher funciona, Euro Truck Simulator, importantísimo, funciona. Fall Guys funciona, Terraria, bla 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 bla. Funcionan buenísimo. Destiny 2 y lamentablemente no por lo mismo. El otro, el mismo Battle Age, les da el lío. Y así nos podemos quedar acá. Se pueden mirar todos los juegos que quieran. Pueden buscar. Por ejemplo, bueno, Minecraft ni lo busquemos porque eso es nativo, es Java. Eso no tiene nada que ver con el sistema operativo. En cualquier lado sirve. Pero no sé, a ver, díganse un juego ahí cualquiera. Que no sea PUBG Nada o Destiny. nada de Hi-Rest, porque Hi-Rest todos los juegos de Hi-Rest no funcionan para Linux por ahora. No tienen Qué soporte. sad. Bueno, esos son los LOL. sacrificios. LOL. Si se escribe así. Ay, no quería escribir todo. Pues ni está.
Creo que LOL no se puede jugar. Multiversus es nuevo. Y sí se puede jugar, tómelo. Y así, bueno, ahí ya cada quien lo puede ir viendo. El caso, en resumen, ahí vimos cómo fueron evolucionando los sistemas operativos. Si quedan dudas, porfa, compártanlas de una vez. Cada uno fue tomando un nicho. Digamos que Mac es el nicho de la comodidad, lo caro, lo que nunca falla, lo que nunca se llena de virus, lo que está para la élite, pero nada más falso de la realidad. Lo que está hecho para desarrolladores, que lo que está hecho para diseñadores, etcétera. Y ahí tienen un plus interesante, y es que ellos no venden equipos de gamas bajas. Tanto los iPhone como los Mac son equipos de gama ultra alta, por eso son tan caros. Pero si uno se pone a comparar con Windows de gamas ultra altas, pues se van a encontrar cosas mejores por el mismo precio. Pero lo que usualmente la gente tiende a hacer, y lo malo es que comparan un Mac con un computador de $1.000.000. Entonces dicen, no, es que el Mac es un portátil que vuela en comparación al Hewlett Packard que tenía ahí en la casa. Pues el Mac vale 6.500.000, o sea, compáralo con un equipo de 6.500.000 y el Windows lo borra. Pero pues ya saben. Android es lo mismo, es como toda la opción que hay para todo mundo, que se ha comenzado a aportar de todas formas. Huawei, con los líos que le ha puesto Estados Unidos, se ha montado una versión propia de Linux que no usa Android. Se llama Harmony OS y es otro sistema operativo específico de ellos que tiene un emulador para traducir las librerías de Android y pues hacer que cualquier APK sea compatible, pero que no va a trabajar nada de Android. Es interesante para montarse ellos su propio sistema operativo. Y pues Windows es Windows, no tenemos mucho que decir. Así que lo que nos quedaría para la otra clase es comenzar a aprender de Linux. ¿Qué es Linux? De ahora sí verlo a detalle, de dónde surgió, por qué se basa en Unix y no en otra cosa, cómo es ese tema de lo libre, qué es todas esas distribuciones que existen, cuál es el enfoque que tiene, en dónde se usa, en dónde no, y cómo lo vamos a usar nosotros. Y listo. Harmony, creo que las primeras versiones de Harmony OS estaban basadas en el Open Source Project, pero las más recientes no estaban basadas en Open Source Project. Habría que ver porque esa información es muy poco acertada. Algunos decían que sí, otros que no. Vamos a confirmar de una vez que dice la información más reciente de Harmony OS. Así que preguntémosle a la Wikipedia. A ver. Harmony OS es un sistema operativo desarrollado por Huawei para interconectarse con el Internet de las Cosas. En su diseño multinúcleo actual, el sistema operativo soporta núcleos para capas de distribución. Se sabe que el sistema está basado en el núcleo Light OS. Y Light OS es un kernel compatible con POSIX de código abierto para el Internet de las Cosas bajo licencia BSD. Este proyecto admite controladores ARM. Ahí les comparto: ARM M0347A71736, RIXUB. Aunque todo este es para los relojes. O sea, acá hay un asterisco grande, porque Harmony OS, acá este Harmony OS que nos están mostrando. Ah, sí, acá, bueno, sí. O sea, para los relojes está basado en LightOS, un núcleo propio de ellos. Mientras para Android está basado en el Android Open Source Project, la versión libre de Android. Además de aplicaciones hub nativas a través de un compilador ARK. Sí, tiene ambas cosas. Tiene las bibliotecas libres de Android, pero tiene unas aplicaciones específicas que ellos montaron, que ya no son APK, sino se llaman ARK, que solo van a funcionar en Huawei. Es una mezcla medio rara, pero ahí está, es lo que hay. Es interesante. Ahorita están en Harmony OS 3, salió hace poco. Solo que pues con el veto tan bárbaro que le hicieron al pobre Huawei ya no se escucha nada de él por acá. Vamos a ver qué se supone que traía Harmony OS 3. Un sistema, una interfaz renovada. Bueno, yo la veo igual.
Eso sí, algo interesante que lograron la gente de Huawei, que es difícil de ver en otros fabricantes, es el hecho de interconectar todos sus dispositivos. Lo mismo que logra iOS. Uno puede conectar iOS con la cuenta en el reloj y en el teléfono y ya. No es más. Al usuario final no le interesa nada más. Y si lo llaman, suenan a ambos lados. Si le llega un mensaje, llegan a ambos lados. Puede uno cambiar, literal, arrastrar una foto del celular a un icono que sale ahí que es del reloj, pero virtualmente se traslada y realmente si se va por Bluetooth hasta el reloj. Cosas muy automáticas ya se han logrado en este Harmony OS. Está muy adaptado a que sus dispositivos del internet de las cosas funcionen con el teléfono lo más de bacano. Pero pues nada, está basado en Android y al tiempo no nos interesa porque no lo vamos a ver, pero existe, para que sepan que existe. Ya lo que veremos la otra clase es Linux puro y duro. Más dudas, preguntas, comentarios. Nada, están tímidos. No, estuvo muy chévere la clase, gracias. Buenísimo. Listo, con eso cerramos. Ya aquí ya tomé asistencia de ustedes, así que todo bien. Todo bien, todo bonito y nos veremos el próximo martes. ¿Algo más que agregar, Kevin, que se nos vaya escapando? No, no. La próxima clase vamos a joder con distribuciones para pues decirle a los chicos que o les dejamos eso para para la sesión antes de instalar para que escojan una distro. Listo, de una. Ok. Buenísimo, pues por ahora es todo. Un abrazo a todos. Y esta sería la primera sesión grabada. Esta la subo al rato a un drive y se las comparto.